Hola y bienvenidos una vez más. Mi nombre es Henry Daza y el día de hoy desarrollaremos nuestra clase 3 que tiene que ver con la elaboración de informes en Power BI. Bien, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un reporte y un dashboard? Los reportes en Power BI son una presentación estructurada y detallada de datos que a menudo se producen en intervalos regulares, podemos decir diariamente, semanalmente, mensualmente. Estos reportes proporcionan una visión más profunda y exhaustiva de los datos y a menudo incluyen análisis más detallados. Se caracterizan básicamente por su detalle y análisis, lo que contienen también, por ejemplo, explicaciones, su estructura es de cierta forma rígida y estándar y en cuanto a su frecuencia, pues va a corresponder a un periodo de tiempo específico y en cuanto a la interactividad, tienen una representación visual mucho más estática. Por otro lado, tenemos lo que son los dashboards. Los dashboards son una representación visual de datos clave en tiempo real o casi en tiempo real. Están diseñados básicamente para proporcionar una vista rápida y resumida del estado actual de un negocio o un proceso. Por ejemplo, estos se caracterizan básicamente por tener una determinada visualización para mostrar los datos en tiempo real. Son bastante interactivos con lo que se puede usar lo que son los filtros y la segmentación de datos pues bastante específica y lo que es la vista resumida tenemos lo que son los objetos visuales y las tendencias más relevantes de un gran conjunto de datos que nosotros tengamos y a través de los dashboards podemos pues tener visualizaciones variadas como tablas, gráficos, medidores, mapas, etcétera. En cuanto a la forma de uso entre dashboard y de reportes, tenemos que los dashboards básicamente son utilizados más para la toma de decisiones y son orientados más a los ejecutivos, a los gerentes, etcétera. Mientras que los reportes están orientados más al tema de los analistas, especialistas de datos, que tiene que ver un poco más con la parte técnica del análisis de datos. Bien, en esta clase, aparte de explorar cómo usar Power BI Desktop para la creación de informes o para la creación de dashboard, el propósito también es observar cómo podemos compartir a través del servicio de Power BI en línea estos informes o reportes y cómo configuramos permisos y accesos para que otras personas, es decir, colaboradores, puedan integrarse a nuestros proyectos y apoyar los diferentes procesos de análisis de datos. Muy bien, algunos de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta para la creación de reportes son los siguientes. Por ejemplo, debemos eh, conocer cuál es el objetivo de nuestro reporte de información, cuáles son los datos que queremos analizar, qué relaciones tienen esos datos, cuál es la estructura que queremos darle a nuestro reporte, cuál será el contenido de nuestro reporte y cuál será el formato de nuestro reporte. Entonces, luego de explorar algunos de estos elementos, yo quiero que vamos hacia Power BI y practiquemos con algunos ejemplos. Para esta oportunidad voy a trabajar con los mismos datos, las mismas tablas que habíamos trabajado en la clase 2, como por ejemplo el precio del Bitcoin, los comentarios sobre la variación de comentarios sobre el Bitcoin, lo que es el precio del oro, entre otros datos. Muy bien, yo traté de darle esta estructura a este reporte para la clase 3 y decidí crear, por ejemplo, una portada en la que tengo un título breve y en la que tengo la fecha en la que estoy haciendo el reporte y que coloqué aquí análisis económico como un ejemplo. Y en la siguiente hoja yo definí mi objetivo.
Yo voy a analizar el comportamiento del Bitcoin durante los últimos 15 días de junio del 2023, como también voy a analizar el comportamiento del precio del oro durante los últimos 15 días del mes de junio del 2023. Recordemos que en los slides anteriores en los que yo les había expuesto las diferencias entre un dashboard y un reporte, es que el reporte es de cierta forma estático con respecto al tiempo. Por eso yo quise hacer este análisis y enfocarme solamente en esos 15 días del mes de junio. Entonces, yo voy a utilizar una hoja para analizar estos aspectos con respecto al Bitcoin y algunos aspectos con respecto al precio del oro. Entonces, simplemente en este reporte yo utilizo tablas, gráficos, títulos y comentarios. Y en esta tabla se ha decidido incluir, por ejemplo, lo que corresponde a las fechas, al volumen, el promedio de cierre del precio del Bitcoin, lo que corresponde a la variación de comentarios en Reddit del Bitcoin y lo que corresponde a la información del pánico económico con respecto a las criptomonedas. Aquí, por ejemplo, esta columna de variación eh, no tiene la información en forma de porcentaje y podemos ponerla de esa manera. Entonces lo que hacemos es seleccionar aquí en campos dentro de nuestra tabla Bitcoin comentarios el atributo variación y aquí en herramientas de columna nosotros ya no le dejamos en general sino en porcentaje. Y de esa manera pues ya nuestra columna se va a presentar de la manera como queremos. Si no necesitamos estos ceros después del punto decimal, también podemos quitarlo aquí seleccionando la tabla. Vamos a visualizaciones y en herramientas de diseño vamos a columna específica, perdón. En vez de año aquí seleccionamos variation y a variación le indicamos que la cantidad de unidades decimales no la deje en automática sino en 0 y de esa manera podemos observar que ya no tenemos cifras decimales dentro de nuestro porcentaje. Aquí al lado izquierdo de la tabla nosotros tenemos algunos gráficos como series de tiempo en el que podemos ver el promedio de cierre del Bitcoin durante los últimos 15 días del mes de junio y podemos ver que el precio de cierre ha ido de cierta forma en incremento. Lo que corresponde a la variación de comentarios pues está como alrededor del 0% y lo que corresponde al pánico económico pues a medida de que el promedio de cierre ha ido incrementando, entonces este grid ha ido incrementando también, lo que significa que el pánico en cierta forma ha disminuido. Entonces, eso es básicamente lo que nos indican los gráficos de la izquierda. Aquí hay una interpretación rápida que se hace en este reporte y es que, por ejemplo, el de la esquina superior izquierda indica que los precios de cierre del Bitcoin durante los últimos días del mes de junio han ido en incremento. Por otro lado, la variación promedio de comentarios se puede decir aquí del Bitcoin en Reddit tiende a estabilizarse alrededor de cero y por otro lado el valor de grid tiende a incrementar según lo que apreciamos en esta gráfica inferior izquierda por cuanto hay menos sentimiento de pánico con respecto a las criptomonedas. Ahora, con relación al precio del oro, tenemos aquí
nuestra tabla, también organizada por año, mes y día. Nuevamente tenemos solamente los últimos 15 días del mes de junio. Y este precio del oro está con respecto al dólar, por eso acá se adicionó en esta tabla una columna del dólar index. Ahorita lo explicamos en qué consiste. Por aquí está el promedio de apertura, el promedio de cierre, y aquí están pues obviamente los totales. Y por el lado izquierdo tenemos algunas gráficas, podemos ver que tiende a decrecer en estos últimos 15 días el precio del oro, y lo que corresponde a esta variación pues tiende como que a mantenerse alrededor de cero. Entonces, ¿esto qué nos indica? El gráfico de la esquina superior izquierda, o sea este, indica que los precios promedio del cierre perdón, aquí no es Bitcoin sino del oro, durante los últimos 15 días del mes de junio han ido en caída. Por otro lado, la variación del dólar con respecto a otras divisas oscila alrededor de cero, es decir, el dólar índice es eso, básicamente lo que mide la variación con respecto a otras divisas, y aquí estamos viendo que se queda como alrededor de cero. Este índice del dólar básicamente se coloca porque el precio del oro está con respecto al dólar. Entonces, de esa manera nosotros podemos construir un reporte, podemos adicionar más páginas, podemos tener más objetivos y podemos pues explorar los datos que sean necesarios. Vuelvo y reitero, como lo hice hace un momento, este tipo de reportes son de cierta manera más estáticos. No observamos como tal, por ejemplo, tarjetas, deslizadores que de alguna u otra manera nos permitan dinamizar la visualización hacia otros cortes de tiempo, por ejemplo, hacia otros cortes de datos. Entonces, esa no es la idea del reporte como tal. Ahora, yo quiero que para finalizar esta sección de aquí de reportes, tengamos en cuenta lo siguiente, y son los filtros. En la clase 2, nosotros habíamos aprendido a hacer filtros directamente con un objeto visual, pero para esta oportunidad vamos a identificar cómo hacer filtros directamente por objeto y directamente filtros de página. Si nos vamos a Bitcoin, por ejemplo, y seleccionamos este gráfico, ¿cierto? Y nos vamos a filtros, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Hay unos filtros aplicados exclusivamente para este gráfico que yo los controlo a partir de aquí, de filtros de este objeto visual. ¿Qué he controlado ahí? Como estoy hablando de solamente los últimos 15 días del mes de junio, entonces yo controlo el filtro y le ordeno a Power BI que el valor que yo voy a analizar en términos de año es 2023. En términos de día, yo le voy a indicar a Power BI que va a ser mayor o igual que 15 y menor o igual que 30, es decir, para que el gráfico me quede entre el 15 y el 30 del mes que voy a filtrar enseguida, que es el mes de junio. Entonces, este es un filtro que aplica única y exclusivamente para un determinado objeto visual, es decir, por ejemplo, para este gráfico. Si yo muevo estos valores de aquí, por ejemplo, coloco 2022, observaré que mi tabla no realizará ningún cambio, pero sí este gráfico. Estos demás gráficos, como están con respecto al 2023, estos mismos rangos de fechas que tiene la tabla, igual esos no van a cambiar. Por ejemplo, apliquemos aquí a 2022. Entonces mire que el gráfico ha cambiado como tal, pero solamente el de la esquina superior izquierda. Esto es un filtro exclusivamente para un objeto visual. Voy a dejar por aquí 2023 y aplico nuevamente el filtro. Lo mismo puedo hacer con la tabla y con cualquier otro objeto visual que me represente información. Ahora,
¿Qué es un filtro de página? Un filtro de página sí es lo contrario, es decir, toma todos los objetos visuales que haya y a todos les aplica el filtrado que uno le ordene. Por ejemplo, vamos a ver en Gold, que es el precio del oro, yo tengo filtros de página y aquí puedo ver cómo los controlo. Mire que aquí yo no tengo, por ejemplo, aplicados filtros para este objeto visual. Aquí están todos. Lo mismo para esta tabla. En el objeto visual está la orden de mostrar todos los datos. Pero hay un filtro de página que me está indicando que en esta página solamente se debe mostrar determinada información. Por ejemplo, con respecto a la fecha, solamente los últimos 15 días del mes de junio del año 2023. ¿Y esto cómo lo ordeno? Yo le doy aquí en esta opción de filtro, voy a filtro avanzado y aquí coloco, por ejemplo, ya está filtro avanzado, yo le coloco posterior a, es decir, que no tome el 14 de junio, sino que posterior al 14 de junio, es decir, a partir del 15. Entonces yo coloco aquí, como mi orden es los 15 días, últimos 15 días de junio, entonces voy desde el 15 al 30 de junio. Entonces yo tomo posterior al 14 de junio a partir de las 12 am. ¿Y anterior a qué? Al 30 de junio hasta las 11 pm, es decir, 11 de la noche. Y yo aplico los filtros. Por ejemplo, coloco 11. Aquí puedo colocar 11:55 y yo le doy aplicar filtro. Automáticamente todos mis objetos se actualizan. Si yo quisiera aquí, por ejemplo, incrementar el mes, colocar ya julio, ya no serían los últimos 15 días, o bueno, coloquemos los últimos 10 días del mes de junio, por ejemplo. Entonces me voy aquí, son los últimos 10 días, entonces tomo a partir desde el 19. Coloco un 19 aquí y aplico filtro. Mire que mi tabla se va a reducir, mis gráficos van a cambiar y solo toma a partir desde el día 20. Entonces, estos son como los elementos interesantes que tienen estos filtros de página y los filtros para cada objeto que no los habíamos explorado en la clase anterior, que solamente habíamos filtrado a partir de la segmentación de datos con este objeto visual. Bien, luego de haber explorado los pasos para la creación de un reporte y haber puesto en práctica a través de Power BI, ahora veamos cuáles son algunos de los pasos que nosotros podemos seguir para la creación de un dashboard. En primer lugar, al igual que en el caso del reporte, debemos tener claros cuáles son nuestros objetivos para la creación del dashboard. También, al igual que el reporte, cuáles son los datos que vamos a analizar, cuáles son las métricas que queremos analizar, generalmente lo hacemos a través de las tarjetas, cuáles son los objetos visuales más apropiados para utilizar, si los gráficos de línea, los gráficos apilados, los gráficos circulares, en fin, cómo configuramos la interactividad de nuestro dashboard y para qué. En este caso entra a jugar un papel muy importante lo que es la segmentación de datos. Por otro lado, ¿cuál será el formato de nuestro dashboard? Es decir, si simplemente lo vamos a compartir en formato Power BI para que otros lo puedan utilizar en línea o lo vamos a compartir también en formato PDF. Por último, ¿cómo y con quién compartiré mi dashboard? Es decir, quiénes serán mis usuarios, quiénes serán los lectores de esa información que yo voy a poner en cada uno de los lienzos que voy a configurar. Bueno, luego de haber reconocido estos pasos básicos, vamos a Power BI a practicar con la creación de algunos dashboards. He diseñado inicialmente este dashboard 1 con estos gráficos. Esperemos un momento que carguen, listo. Estoy trabajando con las mismas tablas de datos
con las que había grabado la clase 2. Claro está que para este caso yo diseñé una tabla ficticia de valores de pánico con respecto a los países de América, son valores inventados, con el propósito de que en el dashboard 2 podamos hacer un mapa. Entonces, esto es como tal un dashboard que he diseñado para hacer un análisis del Bitcoin. Por ejemplo, aquí tenemos los valores de cierre del Bitcoin en este gráfico para los diferentes meses y años que tenemos en nuestra tabla de datos. Por aquí tenemos lo que corresponde a la variación de comentarios en Reddit. Igual por acá tenemos el comportamiento del volumen a través de los diferentes meses del año. Y así sucesivamente. Por aquí en las tarjetas he colocado, por ejemplo, el volumen promedio para todo este rango de tiempo. Por acá lo que son los precios de cierre promedio, y aquí tenemos un segmentador. Este segmentador, a medida que yo lo mueva, va a producir unos cambios en los gráficos, en las tarjetas, y vamos a poder ver cómo se dinamizan los distintos gráficos. Cabe resaltar que este segmentador aplica para todos los objetos visuales que tenemos en pantalla. Entonces, al momento que yo lo mueva, él va a producir algunos cambios en las diferentes gráficas y también en las tarjetas. Muy bien. Ahora, ¿cómo he configurado, cómo le he dado forma a todos estos objetos visuales? Por ejemplo, yo aquí tengo un dashboard 2 con fondo negro. El fondo negro yo lo configuro a partir de la opción ver. Despliego este menú, doy personalizar tema actual, espero que se me cargue la paleta de colores, y aquí en página yo voy a dar el color que desee. Por ejemplo, yo lo tengo en negro. Si ustedes lo quieren en blanco, simplemente lo mueven acá y le damos aplicar. Automáticamente tenemos nuevamente ya nuestro lienzo en blanco. Si vamos acá a este dashboard, ya también quedará en blanco el dashboard 1, pero yo lo voy a seguir trabajando en color negro. Entonces nuevamente me voy a personalizar tema actual, me voy a página, color, y voy a negro total y aplico. Ahora, si yo quiero, puedo traer de estos gráficos que están ya configurados en su diseño, los puedo copiar y los puedo pasar acá, y luego simplemente le modifico el atributo que yo quiero analizar, o también puedo configurarlos desde cero. Por ejemplo, en este caso voy a configurar un gráfico desde cero, un gráfico de líneas. Voy a ponerlo por aquí. Y en este caso voy a analizar el Gold Price. Miremos acá lo que teníamos primero, la suma. Bueno, en este caso voy a tomar el promedio de Gold Price con respecto al close, es decir, al precio de cierre. Entonces selecciono mi gráfico, voy a tomar date, lo tomo todo, y eso me quedaría en el eje X, pero yo le voy a quitar el trimestre. Ahora sí, yo tomo el precio de cierre y ya tengo mi gráfico aquí del Gold Price. Como ese color no está llamativo, y mi idea con los dashboards es hacer de cierta forma que los objetos visuales tengan un diseño gráfico atractivo, porque ese es el propósito. Entonces voy a implementar un diseño, voy a ir a general, le voy a dar un efecto y le voy a dar un fondo que va a ser de este color. El borde visual, si lo voy a querer, y lo voy a dejar a un 15, por ejemplo.
sombra no le quiero colocar y luego voy a irme a la parte de título y le digo que no lo quiero en negro sino en blanco, y aquí también si quiero lo puedo centrar, si quiero lo puedo modificar. Por ejemplo, precio de cierre, le puedo poner eso, depende de las intencionalidades que cada uno tenga con los datos y de los objetivos que tenga de análisis. Yo le voy a colocar aquí precio de cierre y ahora voy a ir hacia objeto visual. Le voy a dar un color a la línea. Aquí en colores, yo por ejemplo voy a utilizar este color que es como más llamativo. Voy a quitar esta grilla que tengo, estas cuadrículas. Aquí en líneas de cuadrículas, tanto horizontal, yo le voy a decir que no las quiero, es decir, las desactivo desde este botón, y las verticales tampoco las quiero. Entonces las desactivo desde este botón. Voy a ir hacia los valores del eje Y. En valores le doy color blanco y ya se me actualiza. Lo mismo hago con el eje X. En los valores yo le digo que los quiero en blanco. A los títulos de los ejes yo les voy a dar también un determinado color. A partir de hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo despliego eje X y me voy a la parte donde dice título del eje y cambio el color de negro, por ejemplo, a colocar este. Ahora voy a eje Y coloco en título un color, por ejemplo, como este. Entonces ya tenemos un gráfico reproducido similar a los que habíamos trabajado en esta parte de acá. Y estos son formatos que yo puedo copiar. Por ejemplo, aquí en este caso yo voy a utilizar este formato. Aquí coloquemos promedio, por ejemplo. Voy a utilizar este formato para hacer un gráfico, por ejemplo, del volumen. En este caso, copio control C y pego control V, pero ahora le cambio los datos y ya no le digo que sea con el precio de cierre, sino con el precio de apertura, por ejemplo. Entonces selecciono close y selecciono open. En este caso se me cambia el color de la línea. Yo lo que hago es seleccionar gráfico, ir a líneas y darle el color similar al que tiene el gráfico de lado. Entonces aquí ya podemos tener, bueno, no le doy suma sino promedio de open, y esto lo controlo a partir de este mando. Entonces ya tengo ahí ese valor y tengo esos dos gráficos. Si quiero también puedo copiar formatos, como por ejemplo de un dashboard distinto. Vamos a copiar esta segmentación del dashboard 1 y llevémosla hacia el dashboard 2. Les va a pedir que sincronicemos los objetos visuales. Yo le voy a decir no sincronizar porque para este caso yo voy a utilizar el date, pero de la tabla Gold Price, que es la que estamos trabajando. Entonces yo selecciono aquí, selecciono el date de Bitcoin Price y voy hacia el date de Gold Price. Pico aquí y ya nuevamente tengo el segmentador. Puedo hacer los cambios, las gráficas se mueven y de esa manera yo puedo dinamizar mi dashboard. Perfecto, de igual forma aquí las fechas también se pueden controlar seleccionando directamente desde el calendario con estos desplegables. Y ahora, como les había indicado en la clase 2, vamos a
explorar la opción de gráficos de mapas, para lo cual yo diseñé una tabla con datos inventados sobre el pánico económico en los países de América. Entonces esta tabla tiene datos con relación al nombre del país, el valor del grid, por ejemplo, y unos datos de longitud y latitud. Voy a seleccionar esta opción que tenemos en esta visualización mapa, le doy clic, la expando un poco para que me quede de mayor tamaño y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, país, luego selecciono pánico, que estará con relación al tamaño de la burbuja, y en la parte de latitud y longitud yo voy a arrastrar los valores que tengo en la tabla de latitud y longitud, pero sin medidas de resumen. Y de esa manera yo voy a ver las burbujas de colores por cada país que van a corresponder al valor del pánico y obviamente el tamaño del valor del pánico va a depender del tamaño también de la burbuja. Puedo utilizar también la otra opción que es similar. Generalmente en algunos casos se usa esta opción de mapa. Ahí ya queda pues a decisión de la persona que vaya a analizar los datos qué mapa pues le parece más adecuado. Y bien, ya para finalizar vamos a hablar un poco acerca de lo que es el uso compartido de Power BI. Vamos a observar cómo crear un área de trabajo para establecer algunos colaboradores en nuestros proyectos y también vamos a ver cómo se comparten los diferentes reportes o dashboard con personas de la organización para que puedan visualizar los diferentes resultados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos hacia nuestro navegador de preferencia. En este caso voy a utilizar Edge y vamos a irnos a buscar lo que es Power BI. Escribimos Power BI y buscamos la opción de Power BI, no Power BI Desktop, sino Power BI. Esperamos un momento a que se cargue la plataforma, nos pide iniciar sesión, en este caso voy a hacer con mi cuenta corporativa de estudiante universitario y voy a escribir aquí mi clave. Yo le digo que sí quiero mantener la sesión iniciada y estamos abriendo ya nuestro entorno de Power BI. Una vez dentro de Power BI vamos a crear un área de trabajo a la que le vamos a denominar prueba. Y aquí en descripción yo le voy a colocar prueba. En dominio yo no le coloco nada y le doy a aplicar. Una vez he aplicado ya puedo ver aquí en mis áreas de trabajo que ya tengo un área de trabajo de prueba y es aquí donde yo voy a cargar, por ejemplo, mi archivo de Power BI es en donde tengo los dashboards, o lo puedo hacer directamente de este botón con examinar o directamente desde acá de este botón publicar, que también me va a elegir o voy a tener la posibilidad de elegir el área de trabajo. En este caso voy a hacerlo directamente desde examinar. Voy a la carpeta donde tengo mi archivo con los dashboards, por ejemplo, aquí tengo clase 3, le doy a abrir y espero hasta que se suba el archivo porque se va a subir con todos los datos. En este
momento ya se encuentran aquí las previsualizaciones de los archivos. Ahora lo que hacemos es revisar nuestras áreas de trabajo y vamos a observar algunas de las configuraciones. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos algunas de las opciones, el nombre y la lista de contactos. Y aquí en administrar acceso, estoy en esta área de trabajo de prueba, es donde yo voy a agregar mis colaboradores. Por ejemplo, voy a escribir aquí Diego, perdón, voy a agregar personas. Aquí voy a escribir el nombre, por ejemplo, Diego, es una persona de la organización, por ejemplo, Diego Alberto Guerrero. Y aquí en visor yo le voy a configurar si quiero que sea solamente una persona que visualiza, quiero que sea un miembro o quiero que sea un colaborador para que me ayude a editar pues mi trabajo. Entonces aquí de esta manera yo puedo configurarle los permisos que yo desee a mi colaborador. Voy a cerrar. Espero un momento que se abra. Aquí, una vez ya se carguen nuestros datos, estamos cargando el informe, vamos a tener esta interfaz y aquí vamos a poder editar. Entonces, al dar el botón editar ya se activan tanto los filtros como las visualizaciones, algo muy similar a lo que tenemos en Power BI de escritorio. Muy bien, cuando ya nosotros hayamos finalizado y deseemos compartir este trabajo con alguien que solamente ya vaya a visualizar, pues lo que nosotros tenemos que hacer es ir a las áreas de trabajo, vamos a prueba nuevamente, abrimos nuestro dashboard y vamos a dar aquí en la opción compartir, vamos a agregar el nombre o el correo de la persona a quien vamos a compartir y aquí le agregamos un mensaje opcional y le damos bien en el botón enviar o copiamos el vínculo. Entonces esa sería la forma como se trabaja con Power BI directamente en línea. Cabe aclarar que para este ejemplo yo tomé una versión de prueba que me facilita las diferentes opciones y la versión de prueba solamente la tengo por 60 días. Muy bien, eso es todo por la clase número 3. Gracias.